cuando hay muy poca diferencia, también pone en riesgo al paciente. Obnubilación y somnolencia, ¿por qué se ve? Porque no está bien respondido el cerebro. Piel fría y sudorosa, pegajosa también, porque no está bien irrigada la piel. Llenado capilar lento porque hay hipoperfusión también. Disfunción renal, le decía que también empieza, como no está bien respondido los riñones, empieza a orinar menos el paciente. Empieza a orinar menos, retiene lo que tendría que eliminar por orina, líquido, también urea, creatinina, van a aumentar esos valores. Y ahí empieza a edematizarse el paciente. Tiene mucha relación con eso, con que no funciona bien el riñón porque no está bien respondido y ahí empieza a retener líquido el paciente. ¿Qué presión? O sea, hay una cierta presión que tiene que tener la presión arterial que tiene que tener el paciente para que se pueda formar el filtrado renal. Cuando la presión es muy baja, ¿por qué el paciente no orina? Porque no se filtra eso, no se forma orina en el paciente. Entonces tiene que tener una presión arterial media por lo menos de 80 para que se pueda formar. Entonces, si está por debajo de eso, no va a orinar el paciente. Y con atremia tiene, a pesar de retener sodio, tiene hiponatremia porque la hiponatremia es considerada dilucional. Retiene sodio, pero también retiene líquido. Entonces va a tener una hiponatremia que está relacionada con la retención de líquido. Pulso alternante tiene un pulso que es alto, un pulso que es más chiquitito. Pulso más grande y pulso más chiquitito. Acidosis láctica, ¿por qué se va a ver? ¿Cuándo se ve? ¿Cuándo se produce la acidosis láctica? Bueno, esa es la acidosis, la cetoacidosis, pero la acidosis se ve cuando hay metabolismo anaeróbico. O sea, acá como hay hipoperfusión, se ve también el metabolismo anaerobio y se produce acidosis láctica. Las extremidades frías también son por hipoperfusión. Todas esas manifestaciones se ven porque no hay buena circulación, no llega buena cantidad de sangre a los tejidos, entonces se ven esos síntomas. Y aparecen los síntomas de una congestión. Ortopnea, el paciente tiene que dormir sentado o semisentado, no puede dormir acostado porque le falta el aire. Disnea paroxística nocturna, se despierta a la madrugada de repente porque le falta el aire. Inculpicación yugular, que se observa en el cuello, el reflujo yugular se explora en el hígado, comprimiendo el hígado, y eso hace que también salte se llama evidente la inculpicación yugular. Hepatomegalia cística porque se va congestionando también. Empieza a acumularse líquido en los pulmones, lo que produce crepitaciones pulmonares, produce cefalización en la vasculatura en la radiografía. Normalmente en la radiografía pulmonar la circulación, o sea, los vasos no se ven mucho en la parte superior, se ven más en la parte inferior. Y cefalización se refiere a que en la parte superior, los lóbulos superiores empiezan a evidenciarse más profundos en la radiografía, entonces se van a ver más congestivos los vasos superiores por sobrecarga. Los ruidos pulmonares se vuelven mayores que los ruidos relacionados con la válvula aórtica. O sea, de la válvula pulmonar mayor que la válvula aórtica. La presencia de ruidos que son patológicos, el recuadro, y aumentan los niveles de provenir. O sea, esos son los signos que vamos a tener en insuficiencia por hipoperfusión, porque no se produce la cantidad suficiente, y por retención, porque no produce la cantidad suficiente, pues se va sobrecargando ese paciente. Y el sistema renina-angiotensina
IECA es inhibidor de la enzima convertidora de